Hola, mi nombre es María Natalia Gámez Juárez, voy en séptimo semestre de la carrera de nutrición y a continuación les vengo a hablar de un artículo llamado Medicamentos y alimentos y sus interacciones. Este tema es sobre los diferentes tipos de interacciones entre medicamentos y alimentos, una cuestión que no suele merecer la atención que debería. Se trata precisamente de incidencias para cuyo manejo el farmacéutico es el profesional más adecuadamente preparado. Si tenemos en cuenta que cada vez aparecen fármacos más potentes y con mayor especificidad, podremos pensar en la posibilidad de que sus interacciones con alimentos puedan ser frecuentes y necesitaremos estudiar su importancia. Algunos ejemplos de ellos son los antiácidos. Al mezclar hidróxido de aluminio más citratos o vitamina C, su acción será que los citratos van a aumentar significativamente la absorción del aluminio a nivel intestinal e incrementar sus niveles plasmáticos. La vitamina C reacciona de forma similar. Sus recomendaciones serían espaciar la ingesta entre ellos 2 o 3 horas. Otro ejemplo es antianémicos. Sales de hierro más café o té. Su acción es que el café puede contribuir al desarrollo de anemia ferropénica en mujeres embarazadas y disminuir las concentraciones de hierro en los recién nacidos. El té se ha asociado a anemia microcita en niños. Su recomendación sería evitar el consumo de café o té cuando se instaure un tratamiento con sales de hierro. Otro tema muy interesante es las interacciones entre fármacos y nutrición. La influencia de la alimentación sobre el efecto de los fármacos y en especial la influencia de los fármacos sobre la nutrición han sido clásicamente poco estudiados y no se les ha dado la importancia que realmente merecen. Aunque las interacciones con consecuencias fatales documentadas son muy pocas, otras sí constituyen un problema significativo en la práctica clínica, ya que son una frecuente causa de efectos adversos imprevisibles o de alteraciones en la respuesta farmacológica esperada. Lo habitual es que estos efectos sean sutiles en manifestación y difíciles de detectar e identificar. Las interacciones entre los fármacos y la nutrición en general pueden agruparse en tres áreas fundamentales. La primera de ellas es interacciones alimento-medicamento, que es la influencia de los alimentos y de la dieta sobre los fármacos. Esto puede tener lugar tanto sobre la farmacocinética, con la alteración de la absorción, distribución, metabolismo o excreción del fármaco, como la farmacodinamia. En cualquiera de los casos, el resultado es la alteración de su acción. La interacción farmacocinética más frecuente es la que se produce por alteración del proceso de absorción, los cambios en la magnitud del fármaco absorbido. Consecuencia de su administración junto a alimentos pueden tener importancia clínica, especialmente en aquellos que presentan un margen terapéutico estrecho. Los cambios en la velocidad de absorción solo son relativamente importantes, siempre que no se pretenda un inicio de acción rápido. El segundo es interacciones medicamento-alimento. Es la influencia de los fármacos sobre el aprovechamiento de los nutrientes y sobre el estado nutricional. Este tipo de interacciones es especialmente problemático con el empleo de fármacos de uso crónico y en poblaciones especialmente sensibles como los ancianos. El mecanismo concreto de la interacción puede explicarse desde un punto de vista puramente farmacológico, como la consecuencia directa o indirecta del propio efecto del fármaco, de un efecto secundario del mismo o como una interacción en el sentido estricto de la palabra. Algunos de estos ejemplos son interacción, consecuencia del propio efecto del fármaco. Este va a ser el resultado que afecta la absorción del nutriente. Se produce en fármacos eméticos, en fármacos que modifican el pH, en los que modifican las secreciones gastrointestinales. Y por último es la influencia del estado nutricional sobre la disposición del fármaco. Aquí entran fármacos que alteran el apetito por acción a nivel central o periférico, fármacos que estimulan el centro de la emesis, fármacos que alteran la función gastrointestinal provocando náuseas, vómitos, diarrea y o constipación, fármacos que van a lesionar la mucosa intestinal. Y por otro lado está la interacción propiamente dicha,
formación de quelatos insolubles en el tracto digestivo, inducción enzimática del recambio de nutriente, inhibición competitiva del mecanismo de absorción, entre otras. Un poco de la historia de esto es que la primera referencia de las interacciones entre fármacos y nutrientes aparece en 1927, cuando Burroughs y Farr evidenciaron que los aceites minerales reducían la absorción de vitaminas liposolubles. Pero los estudios empiezan verdaderamente en el año 1963, a propósito de la observación y descripción de crisis hipertensivas graves debidas a la interacción entre medicamentos inhibidores de la enzima monoaminooxidasa y las aminas biógenas, como lo es la tiramina e histamina, que se encuentran en diversos alimentos, como lo es bebidas, como derivados cárnicos, conservas de pescado, vinos, quesos y cervezas. Todos los estudios coinciden en afirmar que para lograr la predicción o prevención y solución de otras interacciones, hemos de disponer de conocimientos acerca tanto de la naturaleza y mecanismos de acción de fármacos como de la composición de los alimentos. Dentro de la práctica clínica, hoy se acepta que para prevenir este tipo de interacciones se necesita un ejercicio de responsabilidad conjunta por parte de ciertos profesionales, tales como lo es el médico. Este debe conocer el riesgo y predecir los efectos adversos del fármaco y de sus combinaciones con alimentos. El personal de enfermería debe conocer cuándo han de administrarse los fármacos en relación a la ingesta de alimentos. Los dietistas y otros profesionales de la nutrición deben conocer la posibilidad de que existan interacciones y que los cambios dietéticos puedan coincidir a pérdidas en la efectividad del tratamiento terapéutico. Tienen la responsabilidad específica de suministrar al resto del equipo sanitario las pautas dietéticas recomendables. Y el farmacéutico. Su misión es instruir al paciente, asesorar al médico y elaborar la pauta de administración de fármacos en relación con la pauta dietética recomendada. Especialmente importante puede ser su consejo sobre suplementos nutricionales y sus posibles interferencias con la terapéutica medicamentosa. La importancia real de estas interacciones, entendida como incidencia y significación clínica, no puede darse por conocida, a pesar de haber sido publicadas revisiones intensivas sobre el tema. Por lo tanto, podemos afirmar que conocer las interacciones potenciales de los fármacos con alimentos y establecer programas adecuados para evitarlos permitirá optimizar el uso del medicamento, aumentando la seguridad y efectividad del mismo.